Bueno, Apocalipsis parte 6, los seguidores del Cordero de la Bestia. Y arrancamos nomás con el breve repaso santo de todos los miércoles. Que vimos los del otro miércoles, los 7 sellos, que son una analogía de opción 1, la descripción del templo de Herodes. Opción 2, la vida de alabanza de la iglesia. Opción 3, las profecías de Mateo 24. Opción 4, los sellados por la bestia. Ajá, acá está más difícil esto, Es una sola de las cuatro. Sí. Así que. La 3. La profecía de Mateo 24. Yo voto sí. ¿Están seguras? Yo sí. Ah, ¿seguras? Sí. ¿Sí? Muy bien. Recuerden toda la analogía. Y después siguen las trompetas a eso, y también es toda una analogía de lo mismo, usando el lenguaje profético. Pero hay una pregunta más. ¿De qué mártires habla el quinto sello? Estamos viendo los sellos, el quinto. Opción número 1, de los cristianos martirizados desde el 30 al 70 después de Cristo. Opción 2, de la cantidad de cristianos que serán asesinados en el fin del mundo. Opción 3, de los mártires que actualmente mueren en las guerras santas. ¿Qué dicen? La 1. Que no la sabías si te Sí, copiaste. no. De los cristianos martirizados del 30 al 70 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque algunos que interpretan que esto es para ahora, creen que hay un número de mártires de ahora que se tiene que cumplir para que Cristo vuelva. Entonces ya es muy diferente. Porque ¿qué pasa? Si asesinan a más cristianos, es una buena señal en definitiva. Y bueno, si se tiene que cumplir un número de cristianos asesinados para que Cristo vuelva, no te digo que oremos para que asesinen a cristianos, pero nos conviene en cierta manera. Bueno, equivocado. Por eso hay que tener otro de los... Lo importante de esto es cuántas cosas con una explicación se caen doctrinas. ¿Qué doctrina se cae esto? De que la persecución es algo bueno para la iglesia. Hay gente que cree, y se enseña hoy, y de hecho me lo van a enseñar en el seminario por lo que ya sé, que si la iglesia es perseguida es bueno. Y no es bueno, no es una señal de aprobación la persecución. Es cierto que podemos recibir persecución, y Jesús lo anticipa, y se lo anticipa a los discípulos principalmente por todas las cosas que les iban a suceder. Pero en un mundo donde la iglesia está creciendo hasta la estatura del varón perfecto, en algún momento cuando las sociedades obviamente empiecen a evolucionar conforme a la palabra de Dios, se supone que no tendría que haber tanta persecución. Y de hecho se está viendo eso. Hoy no persiguen en el mundo a los cristianos como perseguían tiempo atrás. Hay lugares específicos donde sí, pero ¿qué dijimos de acá de la Argentina? De toda América. En América, casi en ningún lugar de América, salvo algún foco específico en México, que sabemos que hay persecución, pero después vos te podés parar en cualquier lugar y predicar el Evangelio y no tenés problemas. Una cosa es que tenga diferencia, puede que se quede bien diferenciada la doctrina del mundo con la doctrina cristiana, eso sí, seguro. Pero después a que vos puedas... Después tenés libertad. Entonces, no necesariamente la persecución es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien. No necesariamente. Puede ser que seamos perseguidos, pero no hay que tomar eso porque algunos dicen, no, me voy a viajar a Nigeria, así sentimos lo que es el Evangelio realmente bajo persecución. No, quizás Dios no te llamó a ese lugar. Y en vez de aprovechar las bondades de la nación donde estás, querés ir a un lugar bajo persecución porque crees que es una señal de aprobación. Cuidado con eso. Porque esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que se cae, que es muy importante, que va a cambiar mucho, y ahora yo arranco el segundo cuatrimestre en el seminario, viendo exégesis. Vieron que les dije que vi del Antiguo Testamento con el libro de Ruth. Bueno, ahora voy a ver el Nuevo Testamento con el libro de los Hechos. ¿Y qué es muy importante? La iglesia neotestamentaria, o más bien lo que tenemos registrado más que nada en el libro de los Hechos, era una de las iglesias más herejes de la historia. ¿Y qué es lo que vamos a soltar? La idolatría de la iglesia primitiva. Vieron que todo es, no, por como lo hacía la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, que tenía cosas muy lindas, tuvo graves problemas. ¿Qué dijimos? Que 1 de cada 3 cristianos apostataron y se fueron al gnosticismo. ¿Se acuerdan qué era el gnosticismo? ¿Qué creía el gnosticismo? Que Jesús era un espíritu que no había venido en carne. Por eso Juan, ¿se acuerdan la primera carta? Aquello que tocamos, lo que palpamos, lo que vimos con nuestros ojos, ¿no? Está hablando de algo para decir, muchachos, miren que esto es corpóreo, no es incorpóreo. Bueno, entonces, por eso, en el año 400 más o menos, se empieza a pensar en canonizar la Biblia, porque se leía cualquier escrito y se decía, no, es palabra de Dios. Entonces en un momento alguien tuvo que decir, basta,
Esto es un lío total. Vamos a ver cuáles son los libros que vemos inspirados por Dios y cuáles otros hay que desechar. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto de siempre idolatrar que la iglesia primitiva era la mejor de todas, no es lo correcto. Era muy buena en cuanto a que, sin justamente la palabra de Dios, con cartas ahí desprendidas, se animaban a predicar, pero no eran los mejores del mundo. De hecho, la iglesia de hoy tiene mucha más doctrina que la iglesia de ese tiempo. Y hay algo que sí se enseña en el seminario, es que la verdad y la revelación bíblica es progresiva. Nosotros hoy sabemos mucho más que lo que sabía David. A ver, no, el salmista David. No, David sabía menos, pero principalmente porque ya de por sí tenía el decálogo, tenía la ley, tenía la Torá, y no tenía más, porque los salmos los estaba escribiendo él, no los tenía él. Estaba en pleno trabajo. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos dicen, no, a mí me gustaría ser como el rey Salomón. Seguro el rey Salomón. O sea, era grave su vida, la vida de Salomón era grave. Entonces, cuidado con esas cosas. Esas son las cosas que se van a desarraigar de a poquito y cuando la iglesia entiende una escatología de victoria. Porque se entiende esto, ¿no? Si la iglesia piensa en una escatología de derrota, ¿qué idolatramos? Lo anterior. Y la Biblia dice en Proverbios que no digamos que todo tiempo pasado fue mejor. Nunca dirás de eso con sabiduría. Entonces, cuando nos saquemos esa cuestión de que la iglesia final es una iglesia mala, vamos a valorarla de la iglesia de ahora. Vamos a decir, qué bueno lo que hace la iglesia de hoy. ¿Está bien? Visión 4, los seguidores del Cordero o de la Bestia. Y acá está mal esta cita acá, no es Apocalipsis 6 al 8, es Apocalipsis 12. Pero me quedó del anterior que me equivoqué y no lo cambié. Así que vamos a ver Apocalipsis 12, ahí nomás desde el versículo 1 y vamos a ver inclusive hasta el capítulo 15 y al versículo 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta es una versión, no es de Reina Valera esta versión. Ahora el capítulo 12 comienza con la mujer dando a luz y nos da una pista grande para determinar quién es esa mujer, porque dice que ella da luz a un hijo. Estaba clamando por eso. Acá los teólogos no tienen discusión. Acá no hay ningún problema. Se habla claramente de que ese hijo, dice, ella dio a luz un hijo varón en el versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora esto está en concordancia con los salmos, con las profecías de Jesús. El Salmo 2.9 y primero el Salmo 110. Miren lo que dice. Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y el 2.9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estas se creen obviamente que son profecías mesiánicas y que acá está diciendo precisamente que Él reinará las naciones con cetro de hierro. Se estaba cumpliendo en esto la profecía que había dado el salmista. O sea, esa mujer de Apocalipsis 12 es María. Pero hay algo muy interesante, porque no solo es María, hay una analogía, porque ahora vamos a ver, hay cuestiones todo el tiempo, es como que si uno lee el libro de Apocalipsis, la cuestión del pueblo judío, que es a quien está escrito, no se lo puede sacar de encima. Todo el tiempo hay que estar pendiente en las figuras que hay para el pueblo de Israel y para la destrucción del pacto mosaico, como lo vimos. ¿Por qué? El 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora hay algo muy interesante acá, por eso les digo de la figura profética. El dragón ataca a la mujer, pero dice ahí la palabra, ustedes lo tienen, que a ella se le da protección durante 3 años. 1260 días, en realidad está puesto en días, ¿no? 1260 días y medio, ¿no? 3 años y medio, de la destrucción de Jerusalén, es justamente el tiempo en que duró la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo puede ser esta mujer tanto la que dio a luz a Jesús y la iglesia que procede de Jesús? Porque justamente la mujer representa a María,
pero también hay una analogía constante con el Israel piadoso que trajo a Jesús y que también respondió al Evangelio. Por eso dice que, porque no vemos eso en la vida de María. En la vida de María no vemos en ningún momento que Dios la guarde por 3 años y medio en esa situación. Vemos todo lo que pasó enseguida de su nacimiento, pero no vemos esta figura. Sin embargo, coincidiendo con María, también coincide con la figura de la iglesia recién nacida que iba a ser cubierta de toda esa persecución durante los 3 años y medio que seguían. Entonces, esto empezaba a ser un lenguaje claro para el receptor original. A nosotros nos puede parecer lejano, pero para los que recibieron originalmente este mensaje, ahora vamos a ver algo impresionante de Nerón. Ya se lo dije, no se lo tenía que decir. Es algo impresionante como para ellos era muy, pero muy marcado lo que estaba escrito. Apocalipsis 12:9, y acá está la interpretación que hace Juan. Nos facilita quién es ese dragón que se levanta. Juan lo describe, por eso a veces es muy fácil de entender. Porque esta es la interpretación de Juan. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que ya tenemos la figura de María pariendo a Jesús, el diablo listo para ejecutar una obra, que eso sí lo vemos en la vida de María y de José, que vino, ¿no? Vino sobre ellos esa intención del enemigo de querer atemorizarlos, pero cómo salen victoriosos ellos por dejar las tierras. Y empieza a hablar en el capítulo 13 de la bestia del mar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos metemos en la bestia del mar y en la bestia de la tierra? Porque estos son los versículos que más han causado furor en quién será esta bestia, de dónde saldrá, pensando obviamente en una doctrina futurista. Y acá vamos a ver, para sacarnos estas malas interpretaciones. Vemos acá que ha sido la bestia del mar y de la tierra. Nada en Apocalipsis ha sido sujeto a tanta especulación y mala información como la bestia del mar. Raro para nosotros hablar de una bestia del mar. Esta ha sido la fuente de paranoia moderna acerca de los microchips implantados y los códigos de barras. ¿Escucharon hablar? Es indispensable que retomemos una modalidad de interpretación correcta de los símbolos. Volvamos a hacernos la pregunta correcta. ¿Qué es lo que los lectores originales de Juan hubieran entendido que era la bestia? Interesante. El apóstol Juan se refiere al número 666, otra, ¿no?, que escucharon mucho. Y dice en el versículo 18, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Quién es? Qué lío, ¿no? Porque para nosotros, ¿qué habrá sido para el lector original? Que Juan les dice, calculen, ¿no? Piensen en el versículo, piensen en recibir una carta así, o un libro así, y que diga, acá se requiere sabiduría, como que te está diciendo algo a ustedes, ¿no? Piensen, muchachos, le está diciendo, piensen. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Cuando leemos este versículo debemos tener los siguientes detalles en mente. Detalle número 1. Juan esperaba que sus lectores fueran capaces de calcular este número y que todos llegaran a la misma conclusión. Está diciendo, entiendan, calculen. Estoy sin micrófono, estoy gritando, no sé para qué. Número 2. Juan no estaba escribiendo para lectores, esto que van a escuchar al cansancio, ¿no?, de miles de años en el futuro, sino a sus contemporáneos inmediatos, y esperaba que llegasen a la interpretación correcta. Pues por eso se detiene y dice, presten atención, calculen lo que estoy diciendo. Punto número 3. Juan no se estaba refiriendo a un misterio profundo, sino al conocimiento natural cuando dijo, aquí se requiere sabiduría y entendimiento para calcular. Él dijo esto, miren, presten atención, porque el código numérico que usó era el antiguo hebreo y no el griego. Cuando desarrolla esto, le habla a quiénes? A los judíos. Les dice, ustedes saben lo que yo les voy a decir. Entonces, ¿qué recibieron los judíos? Punto 4. Cuando los lectores judíos vieran el escrito de Juan, habrían mentalmente traducido el valor numérico en sus correspondientes letras hebreas y deletreado, no me pidan que se lo deletree, o como se pronuncia, Nerón César. Así que cuando hablaba de la bestia del mar, estaba hablando de Nerón. ¿Saben cómo era Nerón, no?
era bravo en serio Nerón. O sea, después pueden entrar a buscar información de las cosas que él hacía, era un sádico, por eso era la bestia, era una bestia en serio. Casi por eso no lo quería nombrar. No lo quería nombrar y lo pone en un código secreto que era para que ellos calculen y entiendan. ¿Lo anotaron ahí, el código este? Sí, esto no está después en el... Sí, está en Pablo. No, no. La bestia de la tierra del capítulo 13 también. La bestia de la tierra es más apropiadamente traducida como la bestia del territorio. No es la bestia del mundo entero que va a acechar al mundo entero, es la bestia que para ellos era conocido, lo que ellos interpretaban como la bestia, que hacía referencia a la tierra de Israel. Nerón era llamado la bestia que se levantó del mar, porque si uno está parado en la costa cerca de Jerusalén mirando hacia el mar, Roma era la principal ciudad directamente al otro lado del mar. Muy sencillo para ellos, miraban y decían la bestia del mar. ¿Por qué? Porque venía del lado de Roma y ellos ustedes saben el conflicto que tenían con los romanos. En contraste con esto, la bestia de la tierra se levantó de dentro de la tierra de Israel, por eso hablamos de la bestia del territorio. ¿Por qué? Porque se levanta en vez de afuera, de pasando el mar, de dentro de ellos mismos. ¿Y qué pasó? Para la iglesia temprana, al leer la visión de Juan, la bestia que se había levantado en la región local de Jerusalén eran los regidores del templo y la aristocracia sacerdotal que operaba bajo el poder y en presencia de la bestia del mar como la autoridad delegada. Por eso Apocalipsis 13:12, que ustedes lo tienen ahí, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El sistema sacerdotal estaba a punto de colapsar, pero ellos eran los que subyugaban. Recuerden, ¿no? ¿Recuerdan cómo querían judaizar a la iglesia? Ellos querían hacer volver aún a los que se habían convertido. Por eso Pablo tiene que escribir tanto. Si ustedes miran la doctrina de Pablo a las iglesias, primeramente, casi fundamentalmente se refiere a los judaizantes. Todo el tiempo eran hebreos. La carta que Pablo le escribe, creemos que Pablo le escribió, ¿no?, a los hebreos, es todo el tiempo a los judíos. ¿Para qué? No vuelvan atrás. ¿Qué dice el momento? Nosotros no somos de los que vuelven atrás. ¿A qué se refería? ¿A la vida de pecado? No, se refería a volver a la ley. Estaban muy tentados, con semejante persecución en aquella época, en volver a lo que les había ido, entre comillas, bien. No, vamos a lo que estábamos haciendo antes, volvamos a los sacrificios, volvamos al templo nuestro. Esto de creer en Cristo nos está trayendo un montón de persecución. Entonces Pablo les dice: no vuelvan atrás, no miren atrás. Y todo el tiempo les tiene que decir en contra de los judaizantes. Por eso los que buscaron del bautismo y Exacto. cuando hablan de los del fundamento. Sí, de la doctrina básica, vuelve a decir. Y empieza a decir que no vuelvan atrás, justamente esas cosas, porque usted ya... Claro, como que es imposible que habiendo buscado todo eso, Exacto, vuelvan atrás y se olviden de todo eso. Bueno, ese volver atrás, es esto. A veces volver atrás para nosotros gentiles significa nuestra vida sin Dios. Para ellos es una vida entre comillas con Dios, pero bajo la ley. Y era lo peor que hay, volver a la ley. Por eso después Pablo cuántas veces escribe, dice que si te sujetas a la ley, te fuiste de la gracia. Porque decidiste voluntariamente irte a la ley. No que Dios se le haya acabado la gracia, pero vos decidiste, sabiendo que es la ley o la gracia, pararte de nuevo bajo la ley. Todo el tiempo es recurrente. Por eso, entender a quién le fue escrito el libro te cambia la perspectiva. Porque vos podés dar una aplicación personal. Yo entiendo que para nuestra vida sea volver a la vida anterior como éramos sin Dios, pero no podemos hacer muchas doctrinas diferentes a lo que significó para su receptor original. Ese es el principio básico. Si para el pueblo judío que le fue escrito esto, o para la carta, como se llama, la epístola a los hebreos, bueno, debo ponerme en la mentalidad de un hebreo en lo posible para entender qué le quiso decir Pablo a los hebreos. No puedo agarrar yo en este año en el occidente, sin haber sido nunca una persona bajo la ley, a interpretar libremente. Por eso la Biblia dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo yo agarrar una profecía de la Biblia e interpretarla como a mí me parece. Debe sujetarse al todo de la Biblia. Por eso necesitamos saber este análisis de texto que estamos haciendo. La gran cosecha, otra gran discusión que tenemos para los tiempos supuestamente finales. Un montón de profetas y predicadores declaran que habrá una gran cosecha de almas con billones siendo traídos
al reino de Dios. Saben esto, ¿no? Saben que se espera, claro, que como que en su misericordia, antes de que Cristo vuelva a raptar a la iglesia, va a haber una cosecha muy grande. Está tomada de estos versículos que vamos a ver a continuación. Aunque estamos a favor de esta idea, desde el punto de vista de que creemos en que la iglesia va a cosechar almas y va a seguir cosechando cada vez más, y nos encantaría ver su cumplimiento, también nos damos cuenta de que lo están declarando basados en una interpretación equivocada de Apocalipsis 14. Aunque concordamos con que el reino de Dios continuará creciendo y expandiéndose y llenando toda la tierra, como dicen los versículos de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, Mateo 13, 31 al 33, también sabemos que Apocalipsis 14 no es acerca de un reavivamiento de los últimos tiempos. Miren, Apocalipsis 14, 17 al 20 habla de ángeles segadores obteniendo una cosecha que es lanzada en el lagar de la ira de Dios. Fíjense, vamos a leerlo. Apocalipsis 14 del 17 al 20 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Ahora, explíquenme en esta interpretación a dónde vemos un reavivamiento. Está hablando de otra cosa, está hablando de la ira de Dios. Y recuerden que la ira se derramó ¿sobre qué? Sobre el antiguo pacto. Entonces, al derramarse esa ira, no podemos estar hablando ahora de unos tiempos de avivamiento porque son los tiempos finales. La iglesia continuará en expansión, como lo venimos diciendo, porque creemos precisamente que las profecías de Jesús se van a seguir cumpliendo. Y respondiendo él les dijo, miren lo que dijo Jesús ahí en Mateo 13 que les nombré: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Qué interesante. ¿Se dan cuenta qué fácil que la hace Jesús, no? ¿Cuándo estaba diciendo esto Jesús? Año 31, año 32, entre el 30 y el 33 seguro, por ahí. Y está diciendo, en el fin de este siglo, ustedes verán concretada esta palabra. Ahora, claro, ahora es mucho más fácil entender cuándo era este fin de este siglo. Sabemos que se estaba aproximando en el libro de Apocalipsis, o sea, del libro de Mateo al libro de Apocalipsis, justamente lo que viene es todos esos años en el medio para llegar al año 68, donde se estaba derramando todo lo que Jesús había profetizado. Jesús habló de la buena semilla y la mala semilla. Apocalipsis 14:4 habla de los cristianos como los primeros frutos, la semilla buena. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, habla de la mala semilla siendo cosechada y juzgada. Así, ni en Mateo 13 ni en Apocalipsis 14 podemos encontrar una prueba de una cosecha de almas al final del mundo. Así que, cuando veamos grandes campañas, conversiones, que de hecho hoy las hay, no es una señal para nosotros de nada más que el reino sigue creciendo, se sigue expandiendo y seguimos alcanzando cada vez más almas. Eso está pasando en todo el mundo. El otro día veía números de España. En España, no me acuerdo qué porcentaje, pero creo que es un 500% de crecimiento. Tremendo el crecimiento del Evangelio. Y fue interesante porque el otro día lo discutía con mi papá, de este tema de cómo estaba Europa. Cuando ellos visitaron Europa, no sé si te acordás, volvieron como muy contrariados porque dijeron: qué mal vemos a Europa, cómo el cristianismo ha dejado su lugar. Yo le decía, yo creo algo diferente. Yo creo que no fue el cristianismo el que dejó el lugar, fueron las falsas creencias disfrazadas o maquilladas de cristianismo, que es necesario que se corran para que el cristianismo verdadero tome lugar. Entonces, vieron que cierran los templos, los viejos templos tradicionales, y ahora hacen boliches, cualquier cosa hacen en esos lugares.
¿Y saben qué pasa? De ahí no iban a hacer el mover de Dios. Porque esas personas no seguían a Dios con el corazón. Simplemente tenían una fachada, una religión. Bueno, ahora que ellos se corrieron, ahora el cristianismo y las iglesias se están multiplicando a un ritmo vertiginoso. Entonces, vamos a ver en Europa en algunos años de vuelta el resurgimiento, ya no de un cristianismo mediocre como en algún momento donde era, ¿se acuerdan? Era prácticamente una religión. De hecho, hay algunas denominaciones que son prácticamente como el catolicismo. Me refiero al catolicismo cuando no es renovado, ¿no? Cuando lo único que hace es seguir una liturgia, hacer cosas por tradición. Por eso no sirve ni dentro del catolicismo, ni dentro de los evangélicos, ni dentro de los pentecostales. No sirve para ninguno todo eso. Bueno, eso es lo que se apagó y ahora se está levantando la iglesia verdadera. Preguntas, vamos a hacerlo bien cortito, así se pueden retirar a casa. Hasta ahora, ¿qué vimos entonces? Los seguidores del Cordero, de la Bestia, dijimos que habían terminado los sellos, que habían terminado las trompetas, que las trompetas son otra señal profética de la destrucción del año 70. ¿Quiénes dijimos que eran los 144.000? Los que habían seguido, digamos, el aviso de Jesús, ya que se habían ido de Jerusalén antes de que pase todo eso. Son los cristianos. Son los cristianos que se habían convertido, que habían huido, como bien dice Ruth, al monte de Pelia, ¿se acuerdan que les dije? Y donde ahí, me los imagino ahí mirando, y ahí vieron todo lo que fue eso. Yo estoy leyendo las guerras de los judíos y hay imágenes tremendas. Cuando cuentan las matanzas son impresionantes. O sea, yo no me entra en la cabeza cada disputa que había, porque eran como batallas en un lugar, a muy poco, estamos hablando de muy pocos kilómetros de distancia, todo esto, pero con miles y miles de muertos. Y entonces dice que entraba el ejército romano y dice que no distinguía ni mujeres ni niños. Los mataba a todos y dice que quedaban las pilas de los cadáveres en el medio de la ciudad. O sea, una imagen absolutamente desgarradora. Dijimos entonces que el capítulo 12 comienza con la mujer dando a luz, y esa mujer es María. Pero ¿qué dijimos también de eso? Que hay una analogía. Porque dice que la guarda por cuánto? Por 1260 días, que son 3 años y medio, y es el tiempo justamente que Dios guardó a la iglesia mientras hubo toda esta persecución en el mundo, que dijimos que no hubo cristianos que murieron. Impresionante cómo se cumplió esa palabra también. La siguiente imagen que vimos es la del dragón, que Juan la explica. Al comienzo podemos verlo del dragón y decir, bueno, vendrá un dragón, y después lo explica sencillamente que fue lanzado fuera del dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Casi como para que no nos quede ninguna duda, lo pone de la serpiente, que lo vemos representado en el libro de Génesis, y directamente vemos toda la imagen perfecta de que está hablando de Satanás. Y después vimos la bestia del mar. ¿Quién era la bestia del mar? Nerón. Y qué sencillo lo del número 666, estaba en qué código estaba. En el código hebreo, no en el código griego con el que se estaban escribiendo las cartas. Y en ese código hebreo, por eso le dice a los compatriotas, dice, calculen ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Y qué les va a dar? Nerón. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando de Jerusalén mirabas tenías el mar y luego la ciudad de Roma, así que de ese lado se levantaba la bestia del mar. Pero luego se levanta la bestia de la tierra también. ¿Y quiénes eran estos de la bestia de la tierra? Era la aristocracia de los sacerdotes. Los sacerdotes que eran los que oprimían. Saben que Jesús tuvo su mayor disputa con ellos y les dijo de todo, precisamente porque eran los que oprimían de adentro a los cristianos. Los querían volver a judaizar, y por eso pueden volver a leer todo el libro de los hebreos, la carta, la epístola de los hebreos, y poder mirar ahí y decir, ahora entiendo por qué el escritor, que como dijimos creemos que es Pablo, le está escribiendo esto en particular. No porque es una doctrina nueva, es porque ellos querían volverse a... ¿Y cómo sabemos las fechas donde se escribieron las cartas? No sabemos. Sabemos por algunas cuestiones, por ejemplo en el libro de los Hechos, cuando menciona a determinadas autoridades como Antipas, podemos saber las fechas aproximadas, pero no tenemos fechas exactas. De lo que sí tenemos fechas exactas es del Antiguo Testamento. Porque dice ¿se acuerdan? Muchos casos, durante el reinado del rey tal, a los 6 días del reinado estaba bárbaro, era como que para propósito lo dejaron. Pero en el Nuevo Testamento, en muchos casos, no tenemos. Sabemos que Hebreos se escribió en esa época.
Sabemos eso porque todavía menciona el templo. Hay muchas referencias que, o sea, es imposible, si todo lo que se escribió después del 70, que obviamente no lo tenemos nosotros dentro del canon bíblico, me refiero, todo escrito que hablaba de la tierra de Jerusalén, no podía dejar de hacer hincapié de la destrucción del templo. O sea, no había manera, es como si acá hubiera explotado una bomba y vuela a la mitad del templo y en un escrito una destrucción de la ciudad, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo será? ¿De antes o después de la bomba? Bueno, si no menciona nada después de la bomba, está claro que se entiende lo que quiere decir. Entonces, a veces ese es el problema que tenemos con Apocalipsis. No menciona, menciona una futura destrucción, pero no una destrucción ya realizada. Entonces los que creen que se escribió en el 96 no tiene basamento. ¿Cómo Juan va a escribir de tantas cosas para los judíos y no va a escribir de que habían sido asesinados millares y de que había sido destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra? O sea, es un tema no menor. Por eso todo lo que encontramos después, y Josefo obviamente lo escribe, es todo en referencia a esta destrucción. Pero después no podemos sacar fechas exactas en muchos casos. No hay manera. Así que dijimos que Juan esperaba que para que deduzcan esto de Nerón, los lectores fueran capaces de calcular esto. Así que no es un misterio. Algunos creen que esto del 666 es un misterio que hay que esperar y que se va a develar. No. Para los originales fue muy fácil entender qué era. Y después vimos de la gran cosecha, entre comillas, porque dijimos que Apocalipsis 14 no habla de un reavivamiento de los últimos tiempos, porque de por sí la iglesia no necesita reavivamientos. La iglesia no necesita reavivamientos. Si creemos en la profecía de Jesús, que la revelación es progresiva y que vamos en crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, no hay un decrecimiento para necesitar un reavivamiento. Entonces ya nos sacamos esta idea de que Dios visite la iglesia para que nos avive y para que vuelva a lo que alguna vez fue. Esa mentalidad no es una mentalidad del reino, es una mentalidad chiquita, pero no una mentalidad del reino. Y en la clase que viene nos vamos a meter en la quinta visión y vamos a ir cerrando la quinta visión y vamos a dar un pantallazo general hasta el final para entender inclusive el cierre, que el cierre de Apocalipsis también tiene bastante problemática para algunos porque habla de las plagas. Entonces algunos dicen, bueno, ¿por qué habla de plagas? Pero vamos a ver en ese momento.